Ahora resolveremos el problema de nuestras listas desplegables, o sea, nuestros dropdowns. ¿Qué ocurre? En el caso de las listas que estamos recibiendo, entre ellas vamos a tener las siguientes características. Primero, en la lista de los países, el nombre del país está definido por la descripción. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la lista de las instituciones, realmente la descripción no se define para el nombre del país, sino que este componente o este elemento tiene un nombre específico que es el que define el nombre del país. Y si nos vamos a la parte de los idiomas, también la descripción es el nombre que define al idioma como tal. Ok, esta diferencia puede desembocar en algunas características que debemos implementar dentro de nuestro método. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Como siempre vamos a tratar de hacer un método lo más funcional posible. Podríamos perfectamente dentro de Table Components definir más funciones que podemos exportar para poder crear nuestros elementos lo más dinámicos posibles. Sin embargo, en este punto, dado que le he puesto Table Components al archivo, deseo mejor tener un archivo específico solamente para lo que sería la parte de nuestro dropdown. Por lo que haré lo siguiente, crearé un nuevo archivo. Este archivo será un archivo de JavaScript. Y le llamaremos dropdown component. La lógica de este componente será básicamente la misma del table component, con la diferencia que en lugar de construir tablas, construirá dropdown y tendrá algunas características particulares, por lo que haré lo siguiente. Vendré acá y copiaré la estructura completa del table component, de la función createTable, y le daré el nombre createDropdown. Ok, entonces recibirá lo siguiente. Primero, entre los parámetros que necesita este dropdown para poder funcionar, recibirá un dataset o unos datos, el nombre de la tabla. En este caso no va a ser una tabla, sino que va a ser un drop o un select. Una función, en este caso, si queremos que la función se ejecute al momento de hacer una selección, select function. Esto podría ser no definido, pero antes de enviar la función, lo que sí definiré serán lo que será el display y el value. Estas dos variables van a ser variables del tipo string. Vamos a definirlas como string por defecto. Esto con la intención, vamos a dar unos enter acá para que no se me pierdan los datos. Esto con la intención que nuestro método reciba diferentes parámetros, entre ellos el nombre del campo que se va a desplegar y el nombre del valor de ese campo que va a guardar. En este caso, la construcción del tHead y el tBody es innecesaria, dado que los select, a diferencia de las tablas, son una estructura única, por lo que eliminaremos esto. Y solo nos restará lo siguiente. Dentro del dataset for each vamos a crear lo que sería un ciclo de estructura y vamos a eliminar en este caso todo lo que tiene que ver con la parte del for-in, dado que como las columnas de la tabla se construyen de forma dinámica en dependencia de la cantidad de campos que tiene, entonces es necesario hacer ese for-in. Pero en los drop o en los selects eso no es necesario, porque se sabe que solo hay un display member y un value member, o sea, un display y value, que son los valores que contienen los options, por lo que no es necesario realizar todo ese recorrido. Solo vamos a realizar el pequeño recorrido que requiere de cada uno de los elementos para construir una opción por cada uno de ellos. Entonces, en vez de un row, lo que vamos a construir en este caso sería un options, y este va a ser obviamente un option
no necesitaríamos el TD, no necesitaríamos el botón, no necesitaríamos un class name, tampoco se requiere un tipo, pero sí vamos a requerir de un value. Entonces, lo que vamos a modificar aquí sería específicamente el inner text, que es la propiedad que define el valor interno del texto que se va a visualizar desde nuestro DOM. Y el valor del inner text tiene que ser un ítem, o sea, nuestro ítem, el objeto que estoy recorriendo, entre corchetes, el nombre del display, o sea, el value display. Entonces, este valor, que es una variable que estamos recibiendo como parámetro dentro de nuestra interfaz, o lo estamos mandando a la función método, será el que se despliegue dentro del inner text de cada uno de los options. En el caso del value, lo que vamos a hacer es directamente hacer lo mismo, definirle que el value va a ser un ítem. Y en el caso de este ítem, lo que podemos definir es que en lugar del display, lo que tome es el valor de la propiedad value. Luego vamos a quitar lo que sería todo lo referente a el resto de los elementos, y en el caso del tBody, en lugar de hacer el append al tBody, tendría que ser a nuestro select, que es básicamente nuestro control al que le estamos agregando los options. Y obviamente no vamos a agregar el row, dado que lo hemos renombrado y ahora se llama options. Tampoco debemos olvidar que la variable no se llama btn, sino que se llama options, para no cometer esos errores de código que al final solo desembocarían en un error en la consola. Luego de esto, lo que vamos a hacer es verificar la existencia del select function. Cuando yo declaro un parámetro y este parámetro no es enviado a la función, lo que ocurre es lo siguiente: automáticamente se define este parámetro con su valor por defecto, o sea, una cadena de texto vacía, o en el caso de que no se envíe ningún valor y no tenga un valor por defecto, entonces se determinaría como indefinido. Por lo que automáticamente haremos la siguiente sintaxis. Le diremos que si el select function no está indefinido, porque un definite retorna un valor false. Por lo tanto, si este no está indefinido, lo que haremos es decirle que el select, que es nuestro control, tenga un onChange, dado que va a ser normalmente el método que se ejecute dentro de un select, una función onChange. Le vamos a decir que sea igual al select function, que es la que le estamos enviando como parámetro dentro del método. Para ponerlo en práctica, solo nos deberemos ir a lo que sería la parte de nuestra vista. Recordemos que debemos hacer la importación, en este caso de create dropdown. Hemos puesto acá ese nombre. Y básicamente lo único que queremos es decirle que lo que vamos a importar sería nuestro dropdown. Recordemos que debe de ser exactamente el mismo nombre del archivo, dropdown component.js. Una vez hecho esto, en la parte que sería nuestro método cargar datos, que se ejecuta al momento de hacer el onload, lo que haremos es mandar a ejecutar create dropdown. Sin embargo, en este caso lo ejecutaremos dos veces. Una, lo que sería para las instituciones, y otra para los países. Entonces le diremos que create dropdown, que es nuestro método, le pasaremos como parámetro lo que sería primeramente nuestro dataset. En este caso el dataset será el response de la posición que vamos a utilizar. La primera será los países. Entonces le diremos que le vamos a pasar el dataset posición 1. Luego le diremos quién es su componente. En este caso, dado que estamos hablando de que son los países, vamos a buscar el dropdown países, que le hemos puesto este identificador. Luego le diremos cuál es el valor
que se va a desplegar. En este caso serían cadenas de texto. La primera que vamos a definirle será nuestro dropdown. Recibe primeramente el display, o sea, el valor que se va a visualizar, y como segundo valor recibe el value, por lo que vamos a decirle que el display va a ser la propiedad descripción y el value será nuestra propiedad y de país, porque es la que nos interesa. Luego de ello, recordemos que debemos de construir lo que sería nuestro segundo dropdown y las funciones de ejecución. Ya lo vamos a hacer. Primero veamos la construcción de los elementos. En este caso vamos a colocar las instituciones, que sería nuestro arreglo en la posición 2, y luego de ello nuestro display, en este caso sería nombre en lugar de descripción, en lugar del ID país sería el ID de la institución, y el dropdown que le pasaríamos será nuestro dropdown de instituciones, que es drop instituciones. Una vez hecho esto, vamos a hacer la prueba. Vamos a actualizar, guardamos, actualizamos, y al momento que termine de cargar, vemos que ya tenemos nuestra interfaz cargada, y cuando le damos clic a países, tenemos la lista de nuestros países completamente funcional. Si nos vamos a las instituciones, vamos a tener nuestra lista de instituciones. En este caso, dado que las instituciones solo tienen un objeto nada más, la UNAM, entonces solo aparece una de las instituciones.